Hola a todos. Hoy nos adentramos en una historia donde un apache silencioso y una joven blanca inquieta se cruzan bajo el sol y el polvo del viejo oeste. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Dos almas que vienen de mundos opuestos y que sin buscarlo, descubren algo que ni la tierra seca ni los prejuicios pudieron apagar. Es un relato de miradas de valentía y de un amor inesperado nacido en la aspereza de la frontera. Antes de comenzar este viaje, tómense un momento para apoyar el video y suscribirse al canal. Y cuéntenme en los comentarios desde dónde nos ven y qué hora es allá. Siempre hace ilusión saber que hay gente escuchando desde tantos rincones del mundo. Y ahora sí empieza la historia. El verano de 1884 cayó sobre Dusty Creek más seco que la garganta de un cura y el doble de largo. El sol de Arizona quemó tanto que hasta las tablas del porche del salón se curvaron como papel viejo. Las moscas flotaban perezosas sobre los bebederos, y el pueblo entero no ofrecía más movimiento que los chismes de siempre. Hasta que Mara Whitford regresó a casa. Con 23 años demasiado lista para su propio bien, y más guapa de lo conveniente, en un lugar donde a las mujeres las medían por lo bien que mantenían la casa. La habían mandado al este a estudiar cuando su padre juntó unas monedas gracias al cobre, pero la fiebre se llevó a Liza Whitford, y el deber la llamó de vuelta. Ahora pasaba los días detrás del mostrador de la tienda de los Whitford, contando sacos de frijoles, harina y tedio. Lo que Mara extrañaba no eran las luces de Boston, ni las charlas elegantes del té. Era la sensación de ser vista de verdad. En Dusty Creek para todos era simplemente la hija de Amos Whitford, no una joven con ideas que valieran la pena escuchar. Así que ella convirtió en juego fijarse en lo que los demás ignoraban, cómo el cielo se teñía de morado detrás de las mesetas al atardecer, cómo el viento arrastraba melodías desde el campamento apache a kilómetros de distancia. Y últimamente cómo cierto jinete parecía moverse como si el desierto fuera parte de él. La primera vez que lo vio estaba en la línea de postes frente a la tienda revisando las riendas de su caballo. Era un hombre alto delgado, vestido con cuero desgastado y una camisa azul ya casi sin color, quizás alguna vez del ejército. Su piel tenía el tono rojizo de las mesetas, y su cabello negro como ala de cuervo estaba atado a la nuca. Permanecía quieto firme como si el mundo entero tuviera que adaptarse a su silencio. Cuando entró la campanilla sobre la puerta, apenas dio un tintineo cansado. Mara levantó la mirada del libro de cuentas y se encontró con unos ojos tan oscuros que la hicieron olvidar lo que estaba anotando. ¿Puedo ayudarte?, preguntó alisándose la falda sin necesidad. Correo para la ruta del norte, respondió él con esa voz baja y tranquila marcada por el acento suave de su pueblo. Ah, tú eres el nuevo jinete del Pony Express, dijo ella con alegría. Cae el ¿verdad? Él asintió apenas. Aquí tienes la valija, Mara añadió con una sonrisa atrevida. No es gran cosa, pero tenemos el mejor pay de Arizona, o eso les hago creer a todos hasta que de verdad se lo creen. Él tomó la bolsa sin cambiar de expresión. No vine por pay. ¡Qué lástima!, replicó ella con la barbilla en alto. Diría que hasta los hombres serios deben comer. Él la miró una sola vez con calma sin grosería. Los hombres serios tampoco desperdician palabras. Y salió dejándola con la boca medio abierta y el orgullo algo magullado. Esa noche Mara se dijo que solo era otro tipo taciturno, pero había algo en aquella quietud que le picaba la curiosidad. Creció entre vaqueros ruidosos y buscadores de oro fanfarrones. El silencio de Kyle Redstone era casi un desafío. A la mañana siguiente estaba en el porche barriendo ese polvo que nunca se iba. Cuando él pasó montado sin pensarlo, gritó: «¡Buenos días! ¿Sigues sin hambre?». Él aflojó las riendas un instante y levantó el sombrero apenas un dedo. «Todavía no». «Bueno, cuando te estés muriendo de hambre recordarás dónde vive el pay», respondió ella. Él se alejó sin contestar. Pero Mara juraría haber visto un amago de sonrisa en la comisura de sus labios fugaz, como un espejismo. Para el mediodía ya había decidido que no lo imaginaba. Dusty Creek era demasiado pequeño para imaginar cosas.
Cogió un pey de manzana recién hecho y lo llevó al corral donde se reunían los jinetes. Kael estaba ahí ajustando la cincha de su montura. El sol encendía sus hombros y hacía brillar un pequeño amuleto plateado colgado en su cuello, quizás algún talismán apache. Mara dejó el molde sobre un poste. «Lo traje para todos», anunció, «pero tú puedes servirte primero, que trabajas más que la mayoría». Él no levantó la vista. «Trabajo igual que cualquier hombre». «Qué modestia», dijo ella recargándose en la baranda. «A mí me gusta la modestia, en dosis chiquitas». Por fin él la miró de frente. «¿Alguna vez dejas de hablar?» «Solo cuando alguien escucha», replicó ella sin perder el ritmo. Él soltó un leve gruñido, como quien reconoce que ha entrado sin querer en un juego. «Entonces hablarás para siempre». Ella soltó una risa clara. «Pues me encantan los buenos públicos». Antes de que él pudiera responder, el capataz lo llamó, y Kael montó de un solo impulso. Mara lo vio alejarse hacia el horizonte con el polvo, siguiéndolo como si le prometiera volver. Esa tarde, mientras comían estofado y pan de maíz, Amos Whitford la miró con el ceño fruncido. «Te vi haciéndole ojos a ese apache», murmuró. Mara casi se atraganta. «Papá solo estaba conversando». «Eso no dice Hattie Crowell. La gente comenta que es problemático, que se mantiene aparte. Esa clase de hombres no se mezcla con los nuestros». Mara se limpió la boca despacio. «Quizás no se mezcla porque nadie nunca intentó hablarle». Amos suspiró. Amos Whitford murmuró con cansancio. «Más te vale dejarlo en paz. En un pueblo tan chico todo se recuerda». «Sí lo sé», respondió Mara Whitford entrecerrando los ojos. «Por eso quiero darles algo que valga la pena recordar». Él refunfuñó algo sobre ideas locas, pero Mara ya estaba lejos de escucharlo. Su mente corría traviesa, chispeante. Si Kael Redstone pensaba que ella se rendiría después de una sola frase dura, no conocía a Mara. Ella jamás retrocedía ante un misterio, y menos si venía acompañado de unos pómulos como los suyos. Al día siguiente, preparó un pequeño truco. Una caja de herraduras demasiado pesada para una sola persona esperaba estratégicamente en el porche justo cuando Kael llegó a recoger el correo. «Ay, por Dios», suspiró ella fingiendo pelear con la caja. «Esto es imposible». Él dudó un segundo, luego se acercó y la levantó con un solo brazo. «¿Dónde la quieres?» «Dentro, por favor». «Y gracias». «No es nada», dijo él. «Eres muy amable. Solo práctico». Ella lo siguió por la tienda con el corazón latiendo rápido, aunque intentó no mostrarlo. «Dime, Kael, ¿les hablas a tus caballos en apache o en inglés?» Él dejó la caja en el suelo. «No entienden ninguno de los dos». «¿Y entonces cómo saben lo que quieres?» «Escuchan». Mara parpadeó sorprendida, y luego soltó una risa suave. «Pues deberías enseñarme ese truco». Kael la sostuvo con la mirada un instante sereno, indescifrable, antes de tomar la valija de correo. «Hay cosas que no se enseñan». Y salió dejándola mirando la puerta a medio camino, entre molesta y fascinada. Esa noche, Mara se sentó junto a la ventana de su cuarto. El desierto brillaba bajo la luna llena, silencioso, apenas interrumpido por el aullido lejano de los coyotes. En algún lugar allá afuera imaginó a Kael cabalgando a la luz plateada seguro y rápido, como si perteneciera a la noche. Golpeó el cuaderno con la pluma antes de escribir. «No sonríe, pero creo que podría. No habla mucho, pero escucha. A veces eso vale más». Luego añadió con una media sonrisa que no podía contener: «Mañana lo haré reír». Apagó la lámpara aún sonriendo. Y el desierto, como si la escuchara, vibró suave, esperando ver qué inventaría ella al día siguiente. Para la semana siguiente, Mara ya había convertido a Kael Redstone en su misión personal. Él no lo sabía, pero había sido reclutado en una campaña de charla encanto y persistencia descarada. Dusty Creek ofrecía pocos entretenimientos, y Mara estaba harta de escuchar a las mujeres hablar solo de galletas o del pecado de usar una falda un poco más corta. Kael, con su mirada firme y su silencio profundo, era distinto, y lo distinto en un sitio tan lento era casi peligroso y muy tentador. El primer combate llegó un jueves por la mañana.
Kael entró al pueblo cubierto de polvo, su caballo sudando del camino largo. Apenas puso un pie en el abrevadero frente a la tienda, Mara ya estaba ahí con una taza de agua. «Buenos días, forastero», dijo ella dulcemente. «Pensé que tú y tu caballo estarían asándose bajo este calor». Kael tomó el agua e inclinó la cabeza. «Gracias. Has cabalgado lejos». Él bebió mirándola por encima del borde del vaso. «Lo suficiente». «Qué vago eso», dijo ella cruzando los brazos. «A mí me gustan los detalles, mantienen la vida interesante». Kael le devolvió la taza vacía. «Hay misterios que es mejor no resolver, señorita Whitford». Ella ladeó la cabeza mientras él se alejaba con Ironhoof. «Te sorprenderías de lo que puedo resolver, Kael». Él no miró atrás, pero Mara vio cómo sus hombros se movieron apenas como si contuviera una risa. Ese pequeño triunfo la mantuvo sonriendo toda la tarde. 2 días después preparó otro ataque. Dejó caer su libro de pedidos justo cuando Kael subía al porche. Los papeles volaron por el aire como palomas asustadas. «¡Ay, demonios!», exclamó ella hincándose para recogerlos. Kael se agachó para ayudarla. «No eres muy buena sujetando cosas». «Soy mejor soltándolas», replicó ella. «Le da emoción a la vida». Los dedos de él rozaron los de ella cuando le entregó la última hoja. Ambos se quedaron quietos un instante, ella sorprendida por el calor, él por la suavidad. «Con cuidado, Kael», murmuró ella con tono burlón. «La gente va a pensar que eres humano». Él le lanzó una mirada seca. «No difundas ese rumor. Me costó años evitarlo». Mara soltó una carcajada tan clara que varios se voltearon a mirar. Y aunque Kael no rió, sus labios temblaron apenas como si una puerta se abriera un poquito. Esa tarde el pueblo entero zumbaba con chismes. Hattie Crowell susurraba a quien quisiera escuchar que Mara Whitford estaba encaprichada con el apache del correo. Y el rumor corrió más rápido que una bola de espinas rodando en el viento. A la mañana siguiente hasta el Reverend Cole Mathers la miraba con recelo. Mara no hizo caso a nadie. Y cuando Amos Whitford volvió al advertirle, «Si sigues así, hija, vas a arruinar tu reputación», ella solo se encogió de hombros. «Una reputación es como un sombrero, papá. Si lo pierdes, compras otro». Amos murmuró que su hija tenía demasiado ímpetu y muy poca prudencia, pero Mara solo sonrió. La pura rebeldía era lo único que evitaba que se volviera loca en un pueblo donde todo cambiaba más lento que un enero helado. El domingo por la tarde llegó otro encuentro inesperado. El aire vibraba con el calor, las chicharras chillando entre los mezquites. Mara montó a Bessie, la yegua palomina, y tomó camino al río para recoger lirios de agua para el escaparate de la tienda. A mitad del trayecto la yegua se asustó por una serpiente de cascabel y salió disparada directo hacia un arroyo seco. Mara se aferró como pudo tirando de las riendas hasta que el animal tropezó. Consiguió desmontar sin romperse nada, salvo el orgullo. Mientras se sacudía el polvo, una sombra cubrió el sol. Kyle Redstone estaba en lo alto del desnivel sobre Ironhoof observándola. «¿Piensas morirte aquí o solo estás ensayando?», preguntó él. «Quizá las dos cosas», bufó Mara. «¿Sabes cómo sacar a una yegua terca de una zanja?». Kyle desmontó y bajó por la pendiente con una facilidad que casi la irritó. «Depende de la yegua». «Se llama Bessie», dijo ella, «y escucha tan poco como tú». Él revisó las patas del animal tranquilo, seguro. Luego aflojó las riendas y emitió un silbido bajo en apache. La yegua parpadeó, avanzó y subió la orilla como si jamás se hubiera asustado. Mara se quedó boquiabierta. «¿Qué le acabas de decir?». Kyle se encogió de hombros. «Solo que está a salvo. Los caballos no entienden palabras, entienden la verdad». «Pues no sé qué verdad les dices a las personas», murmuró ella sacudiendo su falda, «porque ellas no parecen relajarse contigo igual que los caballos». «Las personas devuelven la mentira», contestó él sin dramatismos. A ella le llevó un segundo decidir si aquello era filosofía o un insulto. «Eres imposible», soltó al fin. «No imposible», respondió Kyle, «solo no sencillo». Y así fue como Mara quedó por primera vez en su vida sin palabras. El resto de la semana recordó ese encuentro más de lo que le gustaría admitir. Su voz había sido calma, casi amable.
y cuando él la ayudó a volver a montar su mano, se había quedado un segundo más de lo necesario. No lo suficiente para ser impropio, pero sí para dejarla pensando. Para el sábado había horneado una bandeja de panecillos de arándanos para los jinetes, aunque cualquiera podía ver para quién eran en realidad. Se presentó en la estación de relevo justo al amanecer. Los otros jinetes polvorientos, ruidosos y eternamente hambrientos la recibieron con gritos de agradecimiento. Kael estaba aparte revisando la cincha de Ironhoof. «Traje desayuno», dijo ella acercándose. «Deberías probar uno. Dicen que casi son famosos». Él miró la cesta. «Parece que ya alimentaste a un regimiento». «Falta un soldado», sonrió ella. Kael dudó, luego tomó un panecillo y le dio un mordisco cauteloso. Tras un momento murmuró: «Demasiado dulce». Mara parpadeó. «Perdón, mejor que las galletas del salón», añadió. «Esas sabían a rueda de carreta». «Pues muchas gracias», dijo ella con ofensa fingida. Es un elogio enorme viniendo de alguien que no come pay. La comisura de su boca volvió a levantarse. «¿Te acuerdas de eso?» «Me acuerdo de todo lo que dices», soltó ella sin pensar y al instante se dio cuenta. Tosió. «Porque es tan poco frecuente, claro». Kael negó con la cabeza, divertido pese a sí mismo, y siguió revisando la silla. «Kael», dijo ella de pronto, «¿por qué te quedas aquí? Podrías cabalgar a cualquier parte. Arizona es grande. Los lugares grandes no hacen mejores a las personas». La frase cayó como una piedra en un pozo hondo, sencilla, suave, pero con un eco difícil de ignorar. Esa tarde Mara se sentó en los escalones frente a la tienda viendo al sol esconderse detrás de las mesas. Había querido leer, pero su mente se fue con esos ojos oscuros y esa voz tranquila. Del otro lado de la calle, Nash Everhart peleaba con una melodía en el piano del salón. Un grupo de vaqueros se reía de algo vulgar, sus voces viajando con el viento seco. Uno de ellos señaló hacia ella y dijo algo que no alcanzó a oír, pero el tono bastó. Antes de que pudiera contestar, otra voz cortó el aire. «Con eso basta». Kael estaba a pocos metros, las riendas en la mano, el tono bajo pero firme. El vaquero cayó, murmuró algo y entró tambaleándose al salón. Mara se quedó mirándolo sorprendida. «No tenías por qué hacerlo. Estaban borrachos. Y eran idiotas», dijo él. «Bueno, con una mirada no arreglas ninguna de las dos cosas». «No hacía falta arreglar nada. Parecías lista para lanzarles el libro». Ella se rió con alivio y algo más cálido mezclado. «Puede ser. Nunca sabes». La mirada de Kael se suavizó apenas. «Sí, sí lo sé». Y dicho eso, montó y se alejó en el atardecer. Esa noche Mara permaneció despierta viendo al ventilador del techo girar lento como un dibujo de encaje suspendido en el aire. En algún rincón del desierto, un coyote dejó escapar un aullido triste. Y Mara Whitford se preguntó dónde estaría durmiendo Kael Redstone. Si es que dormía alguna vez, o si simplemente cabalgaba hasta que el amanecer lo alcanzaba. Tomó su diario a la mano, temblándole un poco mientras escribía. Dice poco, pero cada palabra pesa. Quizá por eso quiero hacerlo hablar, para saber qué más carga. Luego sonrió apenas y agregó: «Mañana lo haré sonreír otra vez. Solo una vez más. Y tal vez sabré lo que piensa». Afuera el viento se colaba entre los arbustos de Artemisa, trayendo el olor de una lluvia que nunca terminaba de llegar. En la quietud de su cuarto, Mara se fue quedando dormida, medio soñando con un hombre callado de ojos oscuros, como tormenta que contra toda lógica hacía que el oeste pareciera menos vacío. El sol de julio cayó sobre Dusty Creek con una furia pesada, casi cruel. Era ese tipo de calor que volvía ásperos los ánimos y hacía que el whisky pareciera más barato de lo que era. La gente se escondía bajo cualquier sombra inmóvil, como lagartijas esperando que el atardecer les devolviera la paciencia. Mara había pasado la semana inquieta. Kael no había pasado por la tienda desde el martes, y aunque fingía no importarle, sus ojos corrían hacia la puerta cada vez que la campanilla no sonaba. Para el viernes escuchó por Brig Harlow.
el herrero que Kael había vuelto de una larga ruta hacia el norte, que había parado en el salón para dar agua a Ironhoof y como siempre se había mantenido aparte. Eso debería haber sido todo. Pero Dusty Creek nunca dejaba a un hombre silencioso en paz por mucho tiempo. Todo comenzó con 3 vaqueros de The Slate Ridge Crew, borrachos de mala leche con más licor que juicio. Mara los vio a través de la ventana del salón mientras pasaba con una canasta de provisiones. Los hombres habían rodeado a Kael cerca de la barra, sonriendo como coyotes antes de morder. No sabía que el Pony Express contrataba pieles rojas ahora, se burló uno. Kael lo ignoró bebiendo solo agua. El más alto dio un paso más cerca. Te estoy hablando. ¿Entiendes inglés? ¿O solo gruñidos? La mandíbula de Kael se tensó. Entiendo lo suficiente para saber que has bebido demasiado. El salón se quedó en silencio unos segundos antes de que el primero soltara una carcajada. ¿Oyeron eso, muchachos? Habla bonito. A lo mejor cree que es mejor que nosotros. Algo caliente se encendió en el pecho de Mara. Empujó las puertas del salón sin pensarlo. Ya basta, dijo con firmeza. Él no les ha hecho nada. Los hombres se giraron. Miren nada más, bufó el alto. La hija del tendero viene a defender a su valiente. Las risas estallaron. A Mara le ardieron las mejillas, pero no retrocedió. Debería darles vergüenza. 3 contra un hombre que tiene el doble de sentido común que ustedes. Eso les dolió. El cowboy alto agarró su botella y la lanzó hacia la cabeza de Kael. Kael se agachó, giró y en un instante ya tenía al hombre con el brazo torcido a la espalda. La botella explotó contra el suelo. El caos siguió, gritos, sillas, arrastrándose Clyde Ransom, pidiendo calma detrás de la barra. Mara retrocedió, el corazón golpeándole las costillas. Kael soltó al hombre que salió tambaleando y maldiciendo. Por un momento todo pareció terminar, hasta que otro vaquero intentó golpear a Kael por detrás. ¡Kael!, gritó Mara. Él alcanzó a bloquear el golpe, pero el movimiento lo lanzó contra ella. Cayeron juntos al suelo, su codo chocando dolorosamente contra una pata rota de silla. De pronto Kael la estaba levantando y arrastrándola hacia la salida. «Fuera», dijo con brusquedad. Pero él prácticamente la empujó a la calle. La luz la cegó y notó que le temblaban las rodillas. «¿En qué estabas pensando?», soltó él. «Podrías haberte hecho daño». «Pensaba que alguien tenía que hacer algo y no eras tú», replicó ella. La rabia le subió como fuego. «¿Quieres que me quede quieta mientras te insultan?». Él retrocedió un paso, el rostro duro. «He escuchado peor. No puedes pelear contra cada idiota del pueblo». «Pues alguien debería intentarlo». Se quedaron mirándose, respirando rápido. El pueblo entero guardó silencio, fingiendo no escuchar. Al fin Kael dijo más bajo: «No tienes que meterte en peleas que no son tuyas». «¿Y de quién es la pelea por la justicia entonces?», disparó ella. Algo se encendió en sus ojos, dolor o sorpresa, no sabía. «La justicia que buscas no vive aquí», murmuró dándose la vuelta. «Kael», llamó ella, pero él ya caminaba hacia el borde del pueblo, el paso largo, firme, como si necesitara alejarse cuanto antes. A la mañana siguiente los rumores estaban por todas partes. Cuando Mara llegó a la tienda, Hattie Crowell murmuraba con un grupo de mujeres en el porche, su abanico moviéndose como un ala nerviosa. «Dicen que se lanzó delante de él y que le confesó amor», susurró una. «¡Ay, santo cielo!», exclamó otra. El estómago de Mara se hundió. «Eso es mentira», dijo pasando junto a ellas. «Defendí a un hombre, no le declaré nada». Pero sus ojos decían que no le creían, y eso dolió más que el raspón de su brazo. Dentro, Amos Whitford levantó la vista del mostrador, el ceño oscuro. «Es cierto, Mara. Hiciste un espectáculo por ese apache». «No hice ningún espectáculo», respondió con la voz tensa. «Detuve una pelea». «No te hagas la inocente», ladró Amos Whitford. «¿Sabes cómo habla la gente?». «Pues que hablen», estalló ella. «Hablarán esté yo sentada o de pie». Él cerró de golpe el libro de cuentas. «Te mantendrás alejada de él. ¿Me oyes?
No permitiré que el chisme arruine a mi hija. Ella lo miró directo, la voz baja pero firme. Si ayudar a alguien decente me arruina, quizá este pueblo ya está podrido. Amos no respondió. Solo se fue al almacén dejándola temblando de rabia y de algo parecido al dolor. Aquella tarde Mara preparó una cesta con pan de maíz, carne seca y un frasco de mermelada. Montó a Bessie y tomó camino hacia la estación del Pony Express. Encontró a Kyle Redstone detrás del corral revisando las pezuñas de un alazán. Él levantó la vista mirada cauta. ¿Qué haces aquí? Traer comida, dijo dejando la cesta en el suelo. Es comida de disculpa. No necesito disculpas. Pues yo sí, respondió ella. No quise meterte en problemas. Kyle se incorporó limpiando sus manos con un trapo. Tú no los causaste. El problema ya existía. Ella vaciló. Dicen que perdiste el trabajo. Él no dijo nada y ese silencio fue suficiente. Lo siento, susurró ella. Por un segundo creyó que él iba a ablandarse, pero su rostro volvió a cerrarse como una puerta en noche de tormenta. No lo sientas. Solo deja de intentar arreglar lo que no está roto. La garganta de Mara se cerró. No intentaba arreglarte, Kyle. Yo solo... Se detuvo. Él esperó inexpresivo. Olvídalo, murmuró tomando la cesta. Finge que no vine. Al alejarse, él dijo en voz baja, deberías hacerlo. Olvidarlo. Las palabras la golpearon como agua fría. Mara apresuró el paso. Luego rompió a correr luchando contra el ardor en los ojos. Detrás de ella Kyle miró hasta que el polvo dejado por Bessie desapareció entre las colinas. Se dijo que era mejor así. Una muchacha como ella no pertenecía a su mundo demasiado suave, demasiado luminosa. Aún así, de regreso al establo, el silencio se sentía más pesado que antes. Hasta el viento parecía haber dejado de susurrar. Esa noche, Mara se sentó junto a la ventana contemplando la misma luna que colgaba sobre el desierto. La rabia se había enfriado hasta convertirse en un dolor sordo. Pensó en la expresión de Kyle en Kopok, cómo había parecido querer decir algo, pero no confiar en sí mismo para hacerlo. Quizá ella había ido demasiado lejos. Quizá siempre lo hacía, pero una parte de ella seguía creyendo que tenía razón al defenderlo. Abajo el pueblo dormía. El desierto se extendía plateado e infinito. En algún lugar de aquella inmensidad, Kyle cabalgaba de nuevo solo en la noche. Ella susurró hacia el silencio. No me vas a espantar tan fácil, Kyle. No tú. Pero sus palabras se perdieron en el aire quieto. A kilómetros de allí, en la estación del Pony Express, Kyle se sentó junto a una pequeña fogata dando vueltas a una herradura entre los dedos. Las chispas subían como luciérnagas hacia la oscuridad. Se repitió que debía soltarlo todo la muchacha, el pueblo, la pelea. Pero su voz seguía rondando su mente. Entonces, ¿de quién es la lucha por la justicia? Cerró los ojos, y su rostro apareció en la oscuridad terca, riendo imposible de apartar. Kyle suspiró y se recostó sobre la tierra dura. Las estrellas brillaban frías y distantes, un cielo demasiado grande para el orgullo de cualquier hombre. Chiquilla terca, murmuró. Pero la palabra terca sonó más suave de lo que pretendía. Y mientras el viento nocturno cruzaba la mesa, Kyle comprendió que por primera vez en muchos años no le gustaba tanto la soledad. 3 semanas pasaron antes de que Mara volviera a ver a Kyle. Agosto había quemado la tierra hasta dejarla amarilla y reseca. El calor ondulaba sobre las mesas rojas, haciendo que el horizonte pareciera un espejismo. Dusty Creek dormitaba bajo el sol medio muerto por el bochorno. Mara pasó los días apilando latas de duraznos y fingiendo no escuchar los murmullos sobre su escena en el salón. Fingió bien, hasta que una tarde un carro de provisiones entró al pueblo con un solo conductor. El hombre Rourke Finland, irlandés, y colorado, cojeaba las botas manchadas de sangre. La rueda se partió allá por Deadman's Wash, gruñó. No puedo volver por el resto de la carga. Alguien tiene que ir antes de que llegue la tormenta. Tormenta, repitió Mara. El cielo sobre las mesas ya se estaba oscureciendo.
Tormenta de polvo, dijo él. Grande. Se huele en el viento. Amos Whitford negó con la cabeza. No vas a ningún lado, Mara. Pero ella miró los rostros angustiados alrededor del carro y escuchó su propia voz decir: yo iré. Cabalgo más rápido que cualquiera de los muchachos. Amos maldijo en voz baja, pero ella ya se había puesto el sombrero y el morral. Cuando llegó al arroyo, el aire se había vuelto espeso y extraño. Todo olía a hierro y estática. El viento venía en ráfagas duras, arrastrando susurros entre los arbustos de Artemisa. Mara encontró el carro roto, medio enterrado en la arena. Las cajas estaban desparramadas. Mara ató a Bessie a un arbusto retorcido y empezó a cargar los cajones de nuevo sobre el carro. Fue entonces cuando escuchó el retumbar lejano de cascos. El corazón se le encogió. Por un instante pensó que podía ser la tormenta. Pero no, era un jinete oscuro contra la luz que se desvanecía avanzando a toda velocidad. De todas las locuras posibles. Llegó la voz conocida mientras Kael Redstone frenaba a Iron Hoof. Mara se quedó inmóvil, la arena arremolinándose alrededor de sus botas. ¿Tú? Sí. Yo, respondió él con brusquedad. Parece que aún no aprendes a mantenerte lejos de los líos. Ella se irguió apartándose un mechón del rostro. Esto no es lío, es responsabilidad, no es lo mismo. Kael desmontó. Con un cielo así no hay diferencia. El horizonte al norte se había vuelto color óxido, avanzando como un muro vivo. El viento aullaba levantando granos que les cortaban la piel. La tormenta viene rápido, dijo Kael. Necesitamos refugio. Solo tengo que... Él le tomó la muñeca, firme no brusco. Ahora, Mara. Algo en su tono cruzó la dureza de ella como un rayo. Lo dejó ayudarla a subir detrás de él. Abandonaron el carro a la merced del desierto y cabalgaron hacia el sur con el viento persiguiéndolos como una manada enfurecida. La tormenta los alcanzó minutos después, una avalancha de arena y furia que devoró el mundo. El caballo luchaba por mantenerse en pie. Mara se aferró al abrigo de Kael, los ojos cerrados con fuerza. ¿A dónde vamos?, gritó ella sobre el rugido. Al cañón viejo, respondió él. Hay cuevas. Aguanta. El viento chillaba. La arena mordía su piel como agujas. Cuando Kael logró guiar al caballo hacia la sombra del cañón, Mara apenas podía respirar. Él desmontó primero y luego la bajó sus manos fuertes sosteniéndola por la cintura. La entrada de la cueva se abría negra y profunda. Dentro el aire era fresco, quieto, con un olor antiguo a polvo y tiempo. Kael amarró a Iron Hoof a una roca. Aquí esperaremos. Mara se dejó caer al suelo tosiendo. Tienes un talento especial para aparecer en mis peores momentos. Él la miró de reojo. Y tú tienes talento para provocarlos. A pesar de todo, ella soltó una risa. Toqué. Cuando el bramido de la tormenta bajó a un gemido constante, Kael hizo una pequeña fogata con ramas secas escondidas en un rincón. La luz temblorosa bañó las paredes de la cueva en dorado. Mara se arrimó envolviéndose el chal. Fuera el desierto rugía. Dentro parecía que el mundo se había reducido a 2 personas y una llama terca. ¿Ya conocías este lugar? Él asintió. Venía cuando era niño. Mi madre me traía cuando los soldados se acercaban demasiado. Su voz cambió suave, lejana. Ella me contaba las historias antiguas. Decía que esta cueva recuerda. Mara lo miró. ¿Recuerda qué? Que hubo gente antes de que el odio decidiera quién valía y quién no. El pecho de Mara se apretó. No supo qué responder, así que no dijo nada. Después de un rato, Kael arrojó otra rama al fuego. Mi madre murió cuando tenía 15. Fiebre. No nos dejaron entrar al consultorio del médico del pueblo. Dijo que la ley no cubría a los nuestros. Las manos de Mara se retorcieron sobre su falda. Kael, lo siento. Él se encogió de hombros. Fue hace mucho. Sigue estando mal, murmuró ella. Kael le sostuvo la mirada, ojos oscuros e imposibles de leer. Lo que está mal no cambia el pasado. No, dijo ella suavemente.
pero cambia a las personas. El silencio entre ellos fue profundo como la noche afuera. Entonces, inesperadamente, él sonrió pequeño, casi tímido. «No sabes cuándo callarte, ¿verdad?». Ella parpadeó, y luego sonrió también. «De nada». Kael soltó una risa baja, sorprendiéndolos a ambos. «¿Ves?», dijo ella triunfante. «Sabía que te haría reír algún día». «No me reí», protestó él. Pero la comisura de sus labios lo traicionó. «Pues la cueva sí», bromeó ella. «Así que lo cuento igual». Más tarde, cuando el fuego menguó y la tormenta se convirtió en un susurro, se sentaron juntos cerca de la entrada. La luna no se veía, pero los relámpagos lejanos iluminaban la línea del horizonte. «¿Crees que tu padre esté preocupado?», preguntó Kael. «Sin duda», respondió ella. «Me regañará por una semana». «No está mal que se preocupe». «Ni tú», admitió ella. «Pero no puedo evitarlo», murmuró Mara. «Siempre termino donde no debería estar». Kael Redstone guardó silencio un momento. «¿Nunca has pensado que quizá llegas justo al sitio donde necesitas estar?». Ella giró para observarlo. La luz del fuego recortaba su perfil, esas líneas firmes y esa quietud que siempre llevaba encima. «Lo dices como si fuera algo bueno». «Tal vez lo sea». Mara sonrió apenas. «Hoy estás lleno de misterios». Kael no contestó. Sus ojos seguían las brasas que palpitaban como un corazón lento. «A veces», dijo al fin, «consigues que se me olvide ser prudente». El corazón de Mara dio un golpe seco. «¿Prudente de qué?». Él la miró entonces de verdad con una intensidad que apagó hasta el viento que rondaba fuera de la cueva. «De todo», respondió. El aire se tensó entre ellos, pero una ráfaga de viento hizo vibrar la llama y rompió el momento. Cuando amaneció, el desierto dormía bajo un cielo azul lavado. La tormenta había dejado montículos de arena rojiza, apilados contra las rocas como nieve seca. Kael salió primero entornando los ojos ante la claridad. «Podemos regresar. Los caminos estarán libres pronto». Mara lo siguió parpadeando ante la luz fresca. El aire sabía a tierra recién limpiada por el viento. Empacaron en silencio, un silencio que ya no incomodaba a uno, que se sentía natural. Antes de montar a Ironhoof, Kael se volvió hacia ella. «Hablaste demasiado». Ella soltó una risa suave. «Tú escuchaste demasiado». Él sonrió despacio, sincero, una sonrisa que le iluminó los ojos. «Entonces estamos a mano». Por un instante Mara pensó que él rozaría su mano. Pero Kael solo la ayudó a subir a Bessie, luego montó detrás firme en las riendas. Avanzaron juntos hacia el pueblo que despertaba. Dusty Creek se dibujaba a lo lejos, igual de común que siempre, pero distinto para ella. Mara no lo dijo en voz alta, pero lo sabía. El desierto los había tragado y devuelto. No iguales, pero algo más livianos. Al acercarse a las primeras chozas, Kael habló en voz baja, casi para sí. «¿Nunca te preguntas por qué el viento no descansa en estas tierras?». «No», respondió ella. «Pero supongo que me lo vas a explicar». Él sonrió apenas. «Porque la tierra recuerda lo que perdió y sigue llamándolo». Mara lo miró sintiendo un nudo en la garganta. «Entonces quizá nos recuerde también». Kael sostuvo su mirada cálida, firme. «Ya lo hace». El sol terminó de asomar por los matorrales, bañando el desierto en oro. Cabalgaban en silencio dos figuras contra la mañana interminable, una imagen destinada a quedarse en la memoria misma de la tierra. Después de la tormenta, Dusty Creek volvió a su rutina lenta. Las carretas rechinaban otra vez por la calle principal, los chismes regresaron a los porches y el viento retomó su murmullo cansado. Pero para Mara Whitford todo había cambiado. No había visto a Kael Redstone desde aquella mañana en que regresaron juntos. Él la dejó en las afueras, murmuró un simple «Cuídate», y siguió su camino antes de que ella encontrara palabras. En los días siguientes, Mara se repitió que no lo echaba de menos. Se dijo muchas cosas. Ninguna cierta. Sus manos se agitaban cuando llegaba el correo. Su mirada se escapaba al horizonte sin permiso. Fue su padre Amos Whitford quien lo notó primero.
Estás alterada, hija, comentó una tarde mientras ella reorganizaba por tercera vez la misma repisa. Solo cansada de contar frascos y latas. Bromeó ella con una sonrisa que no le tocaba los ojos. Amos la observó un instante y resopló. Lo que necesitas es dormir bien, no andar soñando despierta. Pero Mara no soñaba, intentaba no hacerlo. Cada silencio le traía recuerdos que dolían demasiado. El calor de aquella fogata, la voz baja de Kael, la forma en que había sonreído cuando el alba tiñó las paredes del cañón, y odiaba echarlo de menos. A final de semana la pena se mezcló con algo peor: los rumores. Decían que Kael había sido visto con comerciantes de la reserva, que había tomado trabajo en el norte, y el más cruel que frecuentaba a una viuda cerca del río. Mara trató de reírse, pero el rumor se le quedó clavado bajo las costillas. Se movía por la tienda demasiado rápido, tiraba cosas, olvidaba comer. Al atardecer ya era un torbellino, mitad celos, mitad dolor y del todo una necedad que no sabía contener. Así que cuando un grupo de mineros de Slate Ridge Crew entró a la tienda bebiendo whisky y ofreciéndole un trago para espantar el calor, Mara sorprendió a todos, incluso a sí misma, diciendo sí. Quemó como fuego, pero alivió un poco el ardor del pecho. Otro trago ayudó. Y otro. Se dijo que solo era para liberar tensión. Se dijo que estaba bien. Para cuando la botella pasó por cuarta vez, Mara Whitford ya no estaba bien. La luna ya tiraba luz sobre los campos cuando Kael escuchó golpes en la puerta de su cabaña. Vivía a 1 kilómetro del pueblo, cerca de los álamos secos del cauce antiguo. Nadie pasaba por allí, y menos a medianoche. Abrió la puerta y se quedó helado. Allí estaba Mara, el cabello medio suelto, los ojos brillando demasiado, una botella a medio vaciar temblando en su mano. «Buenas noches», dijo Mara Whitford con una alegría tambaleante, aunque casi perdió el equilibrio. «Pensé en hacerte una visita social». Kael Redstone la miró con una mezcla de advertencia y incredulidad. «Estás borracha». Ella agitó la mano. «Estoy liberada». «Liberada», repitió él seco. «Sí. Liberada del buen juicio, al parecer». Entró en la cabaña antes de que él pudiera detenerla. Observó el lugar: una sola habitación ordenada, un catre, una estufa, una silla. «Vives como un monje». «Es tranquilo», respondió él. «Eso es lo que te gusta, no el silencio». Dejó la botella sobre la mesa con un golpe sordo y lo miró fijamente. Su expresión titubeó. «Te gusta el silencio más que me gustas yo». Kael suspiró por un lado. «Deberías volver a casa». Ella negó, los ojos brillando con algo que no era solo whisky. «No. No hasta que me digas por qué no te gusto». «Nunca dije». «No hacía falta», lo interrumpió. «Casi no me miras excepto cuando estoy haciendo el ridículo. Como ahora». Se rió con tristeza. «Felicidades. Ahí lo tienes». Kael cruzó los brazos intentando mantener la calma. «No sabes lo que estás diciendo». «Oh, claro que sí». Le apuntó con un dedo tembloroso. «¿Crees que no lo noto? La forma en que la gente te mira. Cómo te apartas antes de que puedan lastimarte. Pero yo no soy ellos, Kael». Su voz se quebró. «Yo solo quería que me vieras. A mí, no al pueblo, no al chisme. A mí». Se rió de nuevo bajito, avergonzada por su propia sinceridad. «Ves, borracha y dramática, combinación perfecta». Kael soltó el aire despacio. «Vamos. Necesitas dormir esto». Avanzó para guiarla hacia la puerta, pero ella retrocedió hasta el catre. «Si me tocas voy a... probablemente caerme. Entonces siéntate antes de hacerlo». Pero en vez de eso se dejó caer sobre su cama, se recostó con un suspiro. «Muy tarde. Me gusta aquí. Está acogedor». Kael se masajeó la sien. «Mara». Ella llevó un dedo a sus labios. Nada de silencio. Solo dormir. Y antes de que él pudiera responder, ya estaba profundamente dormida. Respiración lenta y suave. Él se quedó allí un largo rato con los brazos cruzados, escuchando ese ritmo tranquilo.
La luz de la luna entraba por la ventana derramándose sobre su cabello como plata líquida. Ella murmuró algo entre sueños. Luego, más claro, Kael. ¿Por qué no te gusto? Él se sentó en la silla junto al catre, el pecho apretado. Nunca dije que no me gustaras, murmuró. Ella frunció el ceño en sueños y susurró. Entonces, ¿por qué apartas la mirada? Él sonrió con tristeza. Porque si no lo hago, se me olvida ser cuidadoso. Su mano buscó algo en la oscuridad y él la cubrió suavemente con la suya. Duerme, Mara. Ya hablaste suficiente por una noche. Afuera los coyotes lloraban bajo la luna del desierto. Dentro, por primera vez en mucho tiempo, la soledad cedió un poco. Al amanecer el aire olía a lluvia que no llegó. Mara despertó con un gemido, la cabeza martillando, la boca seca. Parpadeó ante el techo desconocido, luego la manta. Y luego Kael sentado a la mesa afilando un cuchillo con calma. El estómago se le hundió. ¡Ay, Dios mío! Él alzó la vista inexpresivo. Buenos días. ¡Ay, cielos! Yo sí. Cubrió su cara con ambas manos. Dime que no dije nada estúpido. Depende, respondió él. ¿Cómo defines estúpido? Oh, no. Él dejó el cuchillo y suave. Dijiste lo que sentías. No tiene nada de malo. Nada de malo, Kael. Me quedé dormida en tu cama. Él casi sonrió. Y además me acusaste de preferir el silencio a ti. Ella lo miró entre los dedos. Quizá no estabas tan equivocada. Ella quedó muda. Él le ofreció un vaso de agua. Toma. Te vas a sentir mejor. Sus dedos se rozaron cuando ella lo tomó. Kael. Lo siento. No negó él. Fuiste honesta. Tal vez más de lo que merezco. Cuando ella se fue aún avergonzada, él la siguió con la mirada a través de los álamos. El sol atrapó su cabello y comprendió que algo dentro de él había cambiado. Algo que ya no podía volver a su lugar. Otra vez más claro esta vez, Kael. ¿Por qué no te gusto? Él se dejó caer en la silla al lado del catre, el pecho apretado. Nunca dije que no me gustaras, murmuró. Ella se movió inquieta, frunciendo un poco el ceño y susurró. Entonces, ¿por qué apartas la mirada? Kael sonrió con tristeza, casi resignado. Porque si no lo hago, se me olvida ser cuidadoso. Su mano tembló como si buscara algo en sueños, y él la cubrió con suavidad. Duerme, Mara, dijo en voz baja. Ya hablaste bastante por esta noche. El resto de la noche, él la veló en silencio, mitad guardia, mitad rendido, observando a aquella pequeña tormenta de mujer que había atravesado cada una de sus defensas. Afuera los coyotes se llamaban bajo la luna del desierto, sus lamentos delgados y solitarios. Dentro, por primera vez en mucho tiempo, la soledad aflojó un poco. La mañana llegó lenta y pálida. El aire olía a lluvia que nunca cayó. Mara despertó con un quejido, la cabeza palpitando y la boca tan seca como algodón. Parpadeó al ver un techo desconocido, luego la manta. Y finalmente a Kyle Redstone, sentado en la mesa afilando un cuchillo con una calma casi insultante. El estómago se le cayó. ¡Ay, santo Dios! Él levantó la vista inexpresivo. Buenos días. ¡Ay, cielos! Sí lo hice. Se tapó la cara con ambas manos. Dime que no dije alguna estupidez. Él dudó. Depende. ¿Cómo defines estupidez? Ay, no. Kael dejó el cuchillo a un lado, su tono suavizándose. Dijiste lo que sentías. No hay nada malo en eso. Nada malo, Kael. Me quedé dormida en tu cama. Él casi sonrió. Y además me acusaste de preferir el silencio antes que a ti. Ella lo miró entre los dedos. Kael bajó la mirada. Quizá no estabas tan equivocada. El comentario la dejó sin palabras. Él tomó un vaso, lo llenó y se lo tendió. Toma, te hará bien. Sus dedos se rozaron un toque breve que la estremeció más que el agua fría. Kael, dijo ella en voz baja, lo siento.
Él negó despacio. No tienes por qué. Fuiste honesta. Tal vez más de lo que yo merezco. Cuando ella salió aún con las mejillas encendidas, Kael la siguió con la mirada entre los álamos. El sol atrapó su cabello y entendió que algo en su interior había cambiado. Algo que ya no volvería a su sitio. Esa tarde Dusty Creek volvió a llenarse de murmullos. Habían robado 2 caballos del corral de la diligencia durante la noche y la gente no tardó en encontrar un culpable. Seguro fue ese apache, comentó Brigg Harlow en la barbería. Ha estado desaparecido últimamente. Para cuando cayó el sol, media ciudad estaba murmurando el nombre de Kyle Redstone. Mara lo escuchó mientras cerraba la tienda y su corazón se contrajo. La sangre se le heló. No, murmuró en voz alta. Él no. Pero Mara Whitford sabía demasiado bien cómo funcionaba Dusty Creek. La verdad era siempre lo último que la gente quería escuchar. Así que se desató el delantal, tomó su sombrero y salió a zancadas hacia la oscuridad. Si esa gente quería a alguien que defendiera a Kyle Redstone otra vez, pensó con rabia sombría. Ella sería la primera en llegar. El aire nocturno olía a polvo y problemas. La luna colgaba baja y cruel cortando líneas plateadas sobre los tejados. Las botas de Mara golpeaban la tarima como disparos de fusil mientras avanzaba hacia la oficina del sheriff, la furia quemándole incluso más que el miedo. Encontró a Sheriff Vance Calder, dentro la lámpara de aceite lanzando sombras largas sobre su escritorio. Él alzó la vista cuando ella irrumpió el pelo algo revuelto por el viento. Señorita Whitford, dijo con sequedad. Es algo tarde para visitas sociales. ¿Qué tontería es esa de que Kyle es un ladrón?, exigió ella. Calder se echó hacia atrás mascando una cerilla. 2 caballos desaparecieron del corral de la diligencia. Y dicen que vieron a un apache cabalgando al amanecer. Aquí solo hay uno que encaja con esa descripción. ¿Te refieres al único hombre de este pueblo que realmente trabaja?, soltó Mara. ¿Esa es toda tu prueba? Cálmese, señorita, resopló él. No hace daño hacer preguntas. Excepto cuando ya tienen decididas las respuestas, escupió ella. Calder suspiró. Mara, no pienso colgar a un inocente, pero la gente está inquieta. ¿Sabes cómo son? Sí, respondió con amargura. Cobardes con antorchas. Él frunció el ceño. Cuidado, muchacha. Hablas de tus vecinos. Entonces quizá mis vecinos necesiten que alguien les ponga sentido, disparó ella. Se dio media vuelta y salió antes de que él pudiera responder. La plaza del pueblo ya hervía linternas brillando voces enfurecidas cortando la noche. A Mara se le revolvió el estómago. ¿A dónde dicen que fue?, preguntó a un chiquillo sentado en una cerca. Rumbo al cañón, respondió emocionado. Brigg Harlow dice que seguro está escondido allí. Claro que está escondido de gente como tú, murmuró Mara, tomando las riendas de Bessie y montando de un salto. El desierto se extendía negro y sin fin. El viento le afilaba los ojos, pero no frenó. Conocía el camino al cañón de memoria, aunque jamás imaginó que lo recorrería sola. Kyle Redstone la oyó antes de verla. El eco de cascos rápido y desesperado rebotaba entre las paredes del cañón. Salió de entre las sombras con Iron Hoof a su lado levantando su rifle. Y cuando la vio desmontar con las faldas volando, gruñó entre dientes. Mara Whitford, por todos los cielos. Vienen por ti, jadeó ella. ¿Quién es medio Dusty Creek con antorchas y todo? Creen que robaste los caballos. Él parpadeó sin sorpresa. Por supuesto que lo creen. Kyle, tienes que irte. Antes de que... Yo no tomé nada, respondió él con calma. Lo sé, pero a ellos no les importa. Por favor, solo... No, dijo él firme, definitivo. Ella lo miró, la frustración y el miedo peleando en su pecho. Eres demasiado orgulloso para tu propio bien, escupió ella. Y tú demasiado temeraria para el tuyo. Oh, no empieces con eso otra vez, chispó Mara. Puedes darme el sermón luego si seguimos vivos. Él casi sonrió a pesar de sí mismo. ¿De verdad crees que voy a huir? ¿Dejarles pensar que tenían razón? Creo que seguir vivo para discutir sería un buen comienzo. Kyle la miró, el polvo en sus mejillas,
los rizos pegados a las sienes, los ojos encendidos de desafío. Y algo dentro de él cedió. ¿Viniste hasta aquí? Por mí preguntó en voz baja. Ella tragó con fuerza. Alguien tenía que hacerlo. Antes de que él respondiera, gritos distantes retumbaron por el cañón como trueno. El Dust Creek Riders estaba cerca. Kael le tomó la mano. Por aquí. Corrieron por el fondo del cañón, la luz de luna destellando sobre la roca pálida. Él la guió hacia una grieta estrecha, entre rocas que se abría a un escondite oculto. La misma cueva donde se habían refugiado semanas atrás. Entra, ordenó. No voy a esconderme mientras tú... dije dentro. Su voz no dejaba espacio para discusión. Pero cuando él dio media vuelta para encarar la boca del cañón rifle en mano, Mara lo tomó del brazo. No vas a hacer esto solo. Él dudó, y el conflicto se vio claramente en su rostro. Si te ven conmigo, creerán que estás loca. ¿Ya lo creen? Vamos a darles pruebas. Kael la miró largo rato. Luego asintió una vez. Bien. Pero quédate detrás de mí. Los gritos se acercaron aún más, y el desierto contuvo la respiración. Las linternas se movían como luciérnagas encendidas en la oscuridad. La voz del sheriff Buzz Calder cortó el murmullo de la multitud. Tranquilos, muchachos. Solo queremos hablar. Kyle Redstone dio un paso hacia el claro. Pues hablen. Un murmullo recorrió al grupo cuando vieron a Mara Whitford a su lado. Señorita Whitford, ladró Calder. ¿Qué demonios está haciendo ahí plantándome junto a un hombre inocente?, dijo ella firme, la voz limpia como una campanilla. Brick Harlow, colorado y tambaleante por el alcohol, empujó hacia adelante. Ese apache se robó los caballos. Vimos las huellas que podían ser de cualquiera, replicó Mara. Curioso cómo nadie se molestó en revisar antes de encender antorchas. Alguien murmuró desde atrás. Ella está embrujada. Los ojos de Kael chispearon, pero permaneció inmóvil. Calder levantó la mano. Basta. No vamos a colgar a nadie antes del desayuno. Se volvió hacia Kael. ¿Tienes alguna prueba de dónde estuviste anoche?, Kael señaló hacia el risco. Pregúntenle a Jeb Marlowe en la estación del relevo. Estuve entregando correo hasta casi el amanecer. Él lo confirmará. Brigg escupió al suelo. Demasiado conveniente. Habla como un mentiroso. Entonces vayan y compruébenlo, saltó Mara. Si es que pueden caminar sin tropezar con su propia estupidez. Una risa mitad nerviosa, mitad divertida recorrió la multitud. Calder se frotó las sienes. Bien, lo verificaremos. Miró a Kael. ¿Y si Pete lo confirma? Lo hará, dijo Kael seco pero tranquilo. El sheriff hizo una seña. Los hombres bajaron sus rifles. Entonces, esta tontería termina aquí. Todos a sus casas. Poco a poco el grupo se dispersó murmurando, mientras las linternas desaparecían más allá del cañón. Mara no se movió hasta que la última luz se apagó. Solo entonces sus piernas cedieron. Se dejó caer al suelo temblando por el peso del miedo recién liberado. Kael se agachó a su lado, la preocupación suavizando su rostro. No deberías haber hecho eso. Alguien tenía que hacerlo, susurró, repitiendo lo mismo que había dicho horas antes, aunque ahora la voz le temblaba. Él soltó una pequeña risa pasándose la mano por la cara. «¿Me vuelves loco?» «Bien», respondió ella, «Buenas. Llevo tiempo volviéndome loca por ti». La cabeza de Kael se alzó de golpe, sorprendido. «Mara, no te atrevas a callarme. Me lo he guardado durante meses. Y si crees que voy a detenerme ahora, estás...» Sus palabras se quebraron cuando él se inclinó y la besó. Al principio no fue suave. Era un choque de miedo-alivio y algo que ambos habían escondido demasiado tiempo. Luego el beso se volvió lento, cálido como el viento del desierto cuando por fin llega la lluvia. Cuando se separó, la voz de Kael era áspera. «Hablas demasiado». Ella sonrió entre lágrimas. «Y tú escuchas demasiado». Él rió bajo, apoyando la frente en la de ella. «Supongo que hacemos buena pareja». El sol estaba ya naciendo cuando regresaron hacia Dusty Creek.
El desierto brillaba en un dorado tranquilo como si hubiera sido lavado por la noche. A la entrada del pueblo encontraron al sheriff Vance Calder, esperándolos con gesto avergonzado. Jeb Marlowe confirmó tu historia, le dijo a Kael. Lo siento por el alboroto. Ya sabes cómo es la gente. Sí, respondió Kael. Lo sé. Calder inclinó la cabeza hacia Mara. Parece que tienes un ángel guardián, hijo. O quizás solo una mujer testaruda. Kael la miró sonriendo apenas. Para mí es lo mismo. Semanas después, el rumor había cambiado en Dusty Creek. Unos decían que el apache y la hija del tendero estaban cortejando. Otros que ella lo había domado. Otros tantos aseguraban que él la había domado a ella. Ninguno de los dos se molestó en corregir a nadie. Kael empezó a vivir más cerca del pueblo ayudando al sheriff con las rutas del correo y enseñándole a Mara a montar mejor que la mitad de los hombres del condado. Ella seguía burlándose de él encontrando formas de arrancarle sonrisas que él juraba haber olvidado cómo hacer. Una tarde con el sol derramándose rojo sobre las mesetas, Mara se plantó frente a su nueva cabaña, manos en la cintura. ¿Vas a pedírmelo algún día? ¿O voy a tener que proponértelo yo? Kael levantó la vista del sillín que estaba remendando. ¿Pedirte qué? Ella arqueó una ceja. No te hagas el tonto, Kael. Él soltó una carcajada, dejó el sillín a un lado y caminó hacia ella. ¿Estás segura de que quieres esto? El desierto es duro. Yo también. He conocido cosas más duras, dijo ella con una sonrisa pícara. Además, cuando quieres hasta te ves presentable. Él la observó en silencio, el sol atrapándose en su cabello. Eres imposible. ¿Y me quieres así? Sí, respondió él suave. Te quiero. Y con un asombro callado añadió. No pensé que podría volver a querer algo tanto. Ella tomó su mano. Supongo que el desierto también recuerda las cosas buenas. Él sonrió. Supongo que sí. Y mientras la brisa del atardecer barría las calles de Dusty Creek cargando el olor a lluvia y a salvia. Kael Redstone volvió a besar a Mara Whitford despacio y sin prisa como una promesa escrita en el polvo y hecha para perdurar. En algún lugar más allá de ellos el viento sopló por el cañón dejando escapar un murmullo antiguo. Una canción más vieja que la pena, más vieja que el rencor. Pero en medio de ese eco surgió una risa clara, humana, viva. Una risa que rompía cualquier sombra, como si el desierto quisiera bendecirlos con un instante de paz. Gracias por acompañarnos en esta travesía del oeste. Cada historia deja una huella distinta, pero esta hecha de polvo, viento y corazones tercos, quedó grabada en el silencio dorado del anochecer. Nos encontraremos de nuevo en otra historia, donde el desierto vuelve a hablar. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.